Pero más que sentir que era un pecador, Dios quería y Dios anhela y Dios desea que nosotros podamos sentir el dolor y la pena por el pecado que hemos cometido. Cuando el hombre ha perdido su sensibilidad, quizás el pecado lo ven normal. Las cosas que hace, la inmoralidad, el robo, la mentira, el fraude, no lo ve como un pecado. ¿Por qué? Porque dice la escritura que el hombre está muerto en delito y pecado. No lo puede ver. Pero cuando nosotros podemos ir a la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que nos puede redarguir, el Espíritu Santo es el que nos hace ver nuestra condición, es cuando entonces podemos ver que hemos fallado. Y es cuando entonces podemos afligir nuestra alma, sentir ese pesar y sentir ese dolor por lo que hemos hecho, por lo que hemos fallado a Dios. Si usted recuerda la vida del salmista, el rey David, cuando este hombre debía de estar en la batalla, se queda en el palacio y él comete el pecado de adulterio y luego comete el pecado de asesinato. Y cuando este hombre guardó silencio, yo no sé qué sucedería, pero sin duda ahora entiendo muchas veces cómo el enemigo ha podido cegar el entendimiento del hombre. Todo lo oculto, hermano, es de Satanás. Todo lo que el enemigo dice, ocúltalo, guárdalo, que nadie lo sepa. Cuidado, hermano. Es una trampa del diablo, el Señor lo reprenda. Porque él es mentiroso y padre de mentira. Y todo lo que se hace en tinieblas, todo lo que se hace en la oscuridad, todo eso es pecado. Y siempre el enemigo va a decirnos, nos va a decir que esto no lo sepa nadie. Esto guárdalo tú. Cuando la escritura dice que el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos va a alcanzar la misericordia. Y el salmista en ese tiempo, la Biblia nos dice que mientras él se calló, él guardó silencio. Dice la escritura que se envejecieron sus huesos en su gemir todo el día. No podía confesarlo. Hasta que un día llegó el profeta Natán y le narra y le dice: había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas, pero su vecino él solamente tenía una oveja, la cual amaba y hasta dormía con ella. Pero llega un caminante, pero ese hombre rico quiso aderezar un platillo para el caminante, pero él tomó la única oveja que tenía su vecino y la mató y se la dio. Y dice la escritura que el rey David se llenó de coraje, de indignación, y él expresó, dijo: ese hombre tiene que pagar 4 tantos. Ese hombre es digno de muerte. Porque la Biblia habla que en el Antiguo Testamento, cuando una persona robaba una oveja, la única manera de recuperar la confianza y de restaurar y enmendar su pecado, tenía que pagar con 4 ovejas más. ¿Usted cree que una persona que se robaba una oveja y se lo encontraba tenía que pagar con 4 más? ¿Usted cree que le quedarían ganas de robar una oveja? En el Antiguo Testamento fue muy estricta la ley de Dios, porque Dios no quería que el hombre pecara, que el hombre fallara, que el hombre se hiciera una conciencia, tuviera una conciencia de bendecir y protegerse a sí mismo, pero proteger a sus hermanos. Por eso la escritura dice que en el Antiguo Testamento, cuando alguien se robaba una oveja, tenía que pagar con 4. Y aquí, por eso el salmista dijo: ese hombre tiene que pagar con 4 tantos. Y cuando el profeta Natán le dijo: ese hombre eres tú.
Ese hombre eres tú. Dios te había dado todo, pero tú has fallado a Dios. ¿Y cuál fue la condición del salmista? El salmista reconoció a Dios y dice en el Salmo 32:5: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Si usted cree, hermano, el tiempo que él estuvo callado, ¿cómo se ha de haber sentido? ¿Cómo ha de haber sentido, hermano? Había aflicción en su alma, en su corazón. Sabe que cuando tú y yo le hemos fallado a Dios, tenemos que afligirnos delante de Dios. Tenemos que sentir esa pena y ese dolor porque le hemos fallado a Dios. Aquí el salmista le había fallado a Dios y él escribe un salmo cuando él le dice a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dice, conforme a la multitud, dice, de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Imagínense el dolor, la tristeza. Él estaba viviendo esa aflicción por el pecado. Y esa aflicción que Dios le había dicho a la nación de Israel en el día de ese encuentro de la expiación. Va a ser un tiempo solemne en el cual tú tienes que afligir tu alma, porque alguien va a pagar por tu pecado. La nación de Israel tenía que, yo le hablaba la semana pasada, todo lo que tenía que hacer un sacrificio hacia los corderos, hacia los machos cabríos y al becerro, todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que hacer la ceremonia, el sumo sacerdote, para que el pueblo fuera limpiado de su pecado. Pero el pueblo tenía que tomar una actitud de aflicción por el pecado. Imagínense, la nación de Israel ese día tenía que estar en ayuno, un ayuno de 25 horas en la presencia de Dios, en oración, en ayuno, postrado, quizás diciéndole al Señor: Señor, hazme recordar todos mis pecados en lo que yo te he fallado durante todo este año. ¿Cuántas cosas podemos tener durante un año, hermano? Si muchas veces en un día hemos fallado a Dios porque hemos visto cosas incorrectas, hemos oído, nuestros oídos se han corrompido, nuestros ojos, nuestros labios se han corrompido con todo lo que estamos viviendo en el mundo, hermano. Porque en el mundo es un sistema que está lejos de Dios, que va en contra de la naturaleza de Dios. Pero aquí vemos al salmista diciéndole al Señor: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante, él dijo, de mí. Él veía el pecado y dijo: contra ti solo he pecado. No solamente veía que había pecado contra Betsabé, haciendo mandar a su esposo Uría Eteo, lo mandó al frente de la batalla. Él no era de los diestros, no era de los 30 valientes de David, no era de esos 3 que estaban más capacitados para enfrentar las batallas más duras. David tenía un ejército de hombres que tenía los 3 valientes, y luego tenía 30 valientes y tenía el resto de todos los demás soldados. Estaban capacitados para enfrentar diferentes batallas. Y Uría no era de los que tenía que enfrentar esas batallas. ¿Y qué hizo el rey David? Lo mandó al frente de la batalla, donde él no sabía pelear esas batallas, donde él no se podía defender de los enemigos. Y fue un blanco y él murió en la batalla. Como un héroe murió. ¿Qué sentiría Betsabé? No lo dice la escritura. Pero ¿qué sentiría Betsabé hacia David por lo que hizo? Pero ahora David estaba reconociendo, el rey estaba reconociendo, por eso yo reconozco mis rebeliones.
porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y lo dice para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y lo dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Cuántas veces tenemos que ir a Dios a que nos escudriñe? Y ves cuando dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Cómo sería ese ruego? ¿Cómo sentiría esa oración? ¿Qué sentiría? ¿Cuánto dolor sentiría hacia Dios, hacia el pecado que había cometido contra Dios? Cuando le dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Qué tremenda oración, hermano. ¿Cuántas veces tendremos que orar de esa manera? Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. ¿Y qué le dijo al Señor? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué poderosa oración, hermano. Tú y yo tenemos que ir muchas veces delante del Señor y decirle, crea en mí, oh Dios, un corazón recto y renueva tu espíritu que es dentro de mi vida para no caer en esos pecados. Y él le dice, le ruega a Dios y dice, no me eches delante de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Qué oración, hermano, tan poderosa. Realmente él sí sentía esa aflicción y ese dolor por el pecado que él había hecho. Y él le dice, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. El gozo se pierde cuando hay pecado en nuestro corazón. Él se afligió. Sin duda él sabía ese momento del día de la expiación. Ese día que alguien tenía que pagar la pena. Pero él está solo con Dios, en un encuentro con Dios, pidiendo que tuviera de él piedad, tuviera misericordia. ¿Qué sintió Pedro cuando había caminado con el maestro? Cuando había visto que le había dado la vista a los ciegos, cuando había visto que había sanado al leproso, cuando había visto a la hija de Jairo que había muerto, haber resucitado. Imagínense, Pedro había caminado con Cristo, había visto milagro tras milagro, había visto la mano de Dios, había visto los milagros del Señor Jesucristo. Lo había visto caminar por las aguas. Lo había visto resucitar a Lázaro. Y cuando el Señor les está diciendo que él iba a padecer, el Señor le dijo, nunca tal te acontezca esto. Yo voy a dar mi vida por ti. Y el Señor le dice, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me vas a negar 3 veces. Porque el Señor conoce nuestro corazón y conoce todo lo que podemos, en las cosas en las cuales vamos a fallarle a Dios. Y aquella noche cuando el Señor Jesucristo lo prenden, Pedro había dicho delante de todos los demás discípulos que él iba a dar su vida por el maestro. Y no sé por qué, pero él traía una espada en la mano. Y cuando cuando llega Judas y entrega al maestro con un beso, ¿qué sentiría el Judas cuando el maestro lo ve a los ojos? Sin duda la mirada del Señor Jesús no la pudo soportar y él volteó hacia otro lugar, ignorándolo. Pero ahora Pedro, cuando llegan
a arrestar al maestro, Pedro saca una espada y le corta la oreja a Malco, uno de los que venían a prenderlo. Y el Señor amorosamente tomó sin duda la oreja, no sé si se la cortó completamente o parte, o la dejó en parte, pero el Señor le restauró. Ahí hizo un milagro de misericordia delante de todos. Pero era Pedro queriendo seguir al maestro, donde lo llevaban a la casa de uno del sumo sacerdote. Dice que él está en el patio y dice que él estaba ahí y una mujer lo vio y le dijo: tú eres uno de ellos. ¿Y qué dijo Pedro? No sé de qué hablas. Y otra vez le volvieron a decir: tú eras uno de ellos porque hablas como ellos. No sé de qué estás hablando, yo no lo conozco. Dice que la tercera vez que le dijeron a Pedro, dice que él empezó a maldecir y le dijo: a ese hombre, a tal hombre no lo conozco. Y sin duda ahí estaba, en ese patio donde estaban interrogando al Señor Jesucristo. Y la Biblia narra que cuando que el Señor Jesús lo miró a Pedro, y el gallo ya había cantado la segunda vez. ¿Qué sentiría Pedro cuando la mirada del maestro, de haberlo visto? Pedro se recordó las palabras que el Señor le había dicho, que lo iba a negar antes que el gallo cantara 3 veces. Y la Biblia dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Y la palabra amargamente tiene sinónimo aflicción. ¿Qué sentiría Pedro? ¿Cuánta pena y cuánto dolor le causó haber fallado al maestro? ¿Cuánta pena, cuánto dolor? Cuando él había dicho: yo voy a dar mi vida por ti. Él había querido evitar que el Señor fuera a la muerte, que fuera a la cruz. Pero vemos a Pedro con esa amargura. Amargura es sinónimo de pena, de dolor, de sufrimiento, de desconsuelo, de pesadumbre, de sinsabor. Todo eso, esa tristeza, ese sufrimiento lo llevó Pedro. Pero él lo llevó sin duda a lamentarse, a afligir su alma. Por eso Dios, cuando él resucita y lo busca, le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo: Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice que la tercera vez, las 2 veces le había dicho: Señor, te amo. Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Sin duda él recordaba que le había fallado, pero el Señor no le reprochó. No le reprochó, porque sin duda Pedro afligió su alma, sintió la pena y el dolor de haber fallado al maestro. Por eso cuando lo vuelve a llamar y le dice: apacienta a mis ovejas. Muy diferente a cuando Saúl, Dios le encarga una tarea y no la cumple. Y llega el profeta Samuel y le dice: locamente has hecho, porque la palabra que Dios te pidió no la cumpliste. Y él dijo: yo la cumplí, yo hice lo que me pidió. Es más, tomé a los becerros y al ganado más gordo. ¿Y sabes para qué? Para llevarlo a sacrificio a Jehová. ¿Y qué dijo el Señor? No, mira, el Señor no quiere. Para Dios es más importante la obediencia.
porque es mejor el obedecer al Señor y su palabra que los holocaustos y los becerros y los machos cabríos. No sintió dolor por el pecado. No sintió tristeza por lo que había fallado a Dios. No sintió eso. Judas no sintió lo mismo cuando traicionó al maestro. La mirada del maestro quizá la ignoró, no la quiso ver, porque él estaba pensando en el dinero. Él sí estaba pensando, como alguien dijo, en la plata, porque 30 monedas de plata le habían dado por el maestro. Pero él no sintió dolor ni pena por lo que había hecho. Qué actitudes tan diferentes de los personajes. Muy diferente. Por eso en el Antiguo Testamento, en las fiestas que Dios les dice a la nación de Israel, este día de la expiación tenía que ser un encuentro con Dios de reconciliación, pero también tenía que haber aflicción. Porque si tú y yo no sentimos ese pesar, ese dolor por el que le hemos fallado a Dios, no va a haber reconciliación. ¿Cómo vamos a recuperar? Ahora, y no es que tú la vas a recuperar de esa manera, porque el único que la puede hacer, porque solamente esa reconciliación, solamente Cristo la hizo. Solamente Él pudo hacer esa reconciliación. Nos dice la Escritura ahí en Romanos capítulo 5, en el versículo 10. Romanos 5:10 dice de esta manera. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Enemigos, hermano. El hombre sin Cristo es un enemigo de Dios. Pero ¿qué dice? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Lo único que nos pudo reconciliar con el Padre fue la muerte de Jesús. Dice, ahora mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y luego otra cosa que nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. El apóstol Pablo estaba escribiendo, yo me glorío en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Había un gozo por esa reconciliación. Y lo podemos ver en segunda a los Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 19. Segunda a los Corintios 5, 19. Gloria a Dios. Dice de esta manera, dice el 18, y todo esto proviene de Dios. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Sabe por qué tuvo que hacerlo Dios consigo mismo por Cristo? Porque el hombre jamás podrá reconciliarse con Dios. No hay, como dijimos al principio, nadie puede redimir a su hermano. Nadie puede pagar la pena, la culpa del pecado. Por eso Dios tuvo que Él mismo a través de Cristo, dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y otra cosa, nos regaló un extra y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados.
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No tomó en cuenta los pecados de los hombres. No tomó en cuenta tu pecado y mi pecado. Qué maravilloso don que a través de Cristo Él nos reconcilió con el Padre. Y nos dice en Efesios, en el capítulo 1:7, Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención. ¿Qué es la redención? El perdón de la deuda. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Qué tenemos, hermano? Ahora tenemos redención porque solamente la sangre de Cristo pudo pagar esto. ¿Cómo sería una oración verdadera de aflicción a Dios, hermano? ¿Cómo sería una oración? Yo no sé si usted algún día ha afligido su alma cuando le ha fallado a Dios. Yo no sé si has tenido esta experiencia. Yo he tenido esa experiencia. Y no ha sido unas horas, han sido días. Porque muchas veces le fallamos a Dios. Aún la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Y cuántas veces no hemos hecho lo que Dios nos ha pedido? Pero lo más lamentable es que no sentimos dolor ni tristeza. La nación de Israel estuvo cautiva por 70 años. Y Dios los llevó cautivos porque ellos no reconocieron y no afligieron su alma cuando pecaron contra Dios. Se hicieron insensibles. Por eso Dios los tuvo que llevar cautivos durante 70 años a Babilonia. Pero estaban por cumplirse los 70 años. Y el profeta Daniel en el capítulo 9 hace una oración muy poderosa. Y dice en el 9:14, Daniel 9:4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión y dije: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Fíjese cómo empieza a orar. ¿Usted cree que estaba alegre, estaba contento, estaba en aflicción, sentía una pena por su nación? Él también estaba en Babilonia. Él también había sido llevado cautivo. Él estaba ahí pagando las consecuencias del pecado de sus padres, de la nación que había pecado. Dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. O sea, Dios había enviado a los profetas para decir que enderezaran su vida, que enderezaran su camino, pero no escucharon. Ni los reyes, ni los príncipes, ni sus padres, ni del pueblo. Nadie oyó la voz de Dios. Y luego dice: tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, porque en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Dice: oh Jehová, nuestra la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Y luego dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. No obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y luego dice en el 17:
Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Para ellos el templo era algo, porque el templo, el tabernáculo de Dios, ahí estaba la presencia de Dios, pero la presencia de Dios se había alejado. Por eso dice: haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, porque para ellos en el santuario ahí habitaba Dios, pero ahora está, dice, asolado. Inclina, oh Dios, tu oído, oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad con la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Jehová, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Imagínese la oración. No fue una oración, si algo así que viniera de por sí. Realmente él estaba humillado ante Dios, él estaba afligido ante el Señor, él sentía pena y dolor por esa esclavitud en que estaban viviendo. Sin duda él estaba llorando, derramando su corazón a Dios en esa aflicción que él tenía por el pecado que habían cometido. Y aún dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Estaba derramando su corazón. Dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con protesta, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Por eso Dios le dio las revelaciones de las cosas que están por acontecer en los tiempos próximos, hermano. Porque fue un hombre que tuvo pesar por la condición de la nación de Israel. Yo no sé cuál sea tu vida, tu condición. Yo no sé qué hay en tu corazón, si hay algo oculto, algo que has guardado en tu corazón. Quizás tú quieres vengarte de algo, de alguien. Quizás tú tienes una amargura contra alguien y no lo puedes perdonar. A lo mejor hay algo oculto en tu vida. Pero tú, ¿cómo vendrás delante del Señor en esta tarde? ¿Vendrás como Saúl o vendrás como el rey David? ¿Vendrás como Pedro, llorando amargamente, tristemente? ¿O serás como Judas, que ignoró la mirada del maestro? Pero hoy es un día de encuentro con Dios. Y yo te invito en esta hora que tú te pongas sobre tus pies. El salmista David había dicho: confesaré y dije mis transgresiones a Jehová. Y sabe una cosa, él dijo: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No importa lo que tú hayas hecho, lo que hayas cometido, porque Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a perdonarnos. Y Él sabe lo que tú y yo podemos hacer el día de mañana. Tú y yo tenemos que tener esos encuentros con Dios para decirle como el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón recto y renueva tu espíritu dentro de mí. Renueva tu espíritu dentro de mí.
¿Cómo sería tu oración en esta tarde? ¿Cómo orarías delante del Señor en esta tarde? ¿Orarías como lo hizo Daniel? Si tú orarías, yo oraría como Daniel, vendría la respuesta de Dios. Porque Dios está dispuesto a perdonar. Dios desea que tú y yo nos reconciliemos con Dios, y el único medio es a través de Jesucristo. Él es el único medio. No hay otro medio. Tú no puedes hacer un caso omiso a las palabras de nuestro Dios. Sentirás pena, sentirás dolor por lo que tú has guardado en tu corazón. La Escritura dice acerca de Cristo: se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Un pueblo propio, dice, celoso de buenas obras. Eso es lo que Dios quiere, un pueblo que tengamos buenas obras. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Hoy es un día de encuentro con Dios. Él ya pagó el precio. Él ya lo pagó. Tú y yo no lo podemos pagar. Tú y yo no podemos no podemos redimirnos ni a nosotros mismos, porque es muy alto el precio. Tú y yo fuimos comprados, limpiados, redimidos solamente por la sangre de Jesús. Solamente fue su sangre preciosa. Oh, maravilloso es, Señor. Maravilloso Espíritu Santo. Yo sé que tú estás aquí, Señor. No eche en saco roto la palabra que se ha hablado en esta tarde. Pídale al Espíritu Santo que le escudriñe su corazón. Que usted le diga: Señor, porque yo no siento nada, porque vivo de esta manera, hablo de esta manera y no siento ese pesar en mi corazón. Porque no siento ese dolor en mi corazón. Porque ignoro este pecado en mi vida. Señor, aquí estoy, Señor. Tú conoces lo profundo de mi corazón. Tú conoces lo oculto de mi vida, Señor. Maravilloso, Señor, maravilloso. Padre maravilloso, aquí estamos en esta tarde, Señor. Tú viniste a reconciliarnos con el Padre. Señor, haznos sentir dolor y tristeza cuando te hemos fallado, Señor. No permitas que perdamos la sensibilidad. Que no ignoremos tu mirada, no ignoremos tu palabra, Señor. Ayúdanos a sentir ese dolor y esa tristeza, Señor. Que tú escucharás nuestro ruego, nuestra súplica, y como dijo el salmista: y tú perdonaste, tú perdonaste. Dios no te condena. Dios no condenó a aquella mujer cuando la llevaron ante el maestro para acusarla del pecado de adulterio. El Señor le dijo: ni yo te condeno. Qué maravilloso Salvador tenemos. Qué maravilloso Jesucristo, nuestro Redentor, tenemos. Oh, maravilloso Dios, maravilloso Espíritu Santo. Tú estás aquí en esta tarde, Señor. Glorifica tu nombre, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, santo Señor.
y quita las cosas que no son gratas a ti. Sí, Señor, límpialo, Señor, con tu sangre preciosa. Purifícame. Destruye la ira. Sí, Señor, purifícanos. Destruye la ira. Quita todo pecado, toda ira, toda venganza, todo desamor, Lava todo todo aquello, en Señor. mí. Lava todo en mí, Señor. Para ser grato Sí, Señor. a ti. Para ser grato a ti, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Aquí estamos, Padre. Seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Sí, Señor, queremos agradarte, Señor. Jesús te quiere agradar. Realmente queremos agradar al Padre. Rindo mi vida. Rindo mi vida a ti, Señor. A ti. Rindo mi vida a ti, Señor. Tomo mi cruz. Sí, Señor, sí, Señor. Y te sigo. Yo te sigo, Señor. Mi corazón. Sí, Señor. Te quiere agradar. Te quiere honrar, Señor. Te quiere exaltar, Señor. Mi corazón te quiere agradar y exaltar a ti, Señor. Oh, maravilloso, Señor. Purifícanos con tu sangre preciosa, Señor. Purifícanos. Destruye la ira. Espíritu Santo, aquí estamos en esta tarde, Señor. Lava todo Lávanos, Señor. para ser grato. Tu sangre está vigente el día de hoy. Tu sangre está vigente el día de hoy para limpiarnos, para perdonarnos. Aleluya. Purifícame. Sí, Señor. Yo necesito tu luz. Sí, Señor. Y damos la luz de tu palabra en nuestro corazón, Señor. Sí, Señor. Aleluya, sí, Señor, aleluya, sí, Señor. Blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Rindo mi vida a ti. Yo tomo mi cruz y te sigo, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Yo rindo mi vida a ti. Tomo mi cruz y te sigo, mi corazón. Jesús te quiere agradar. Blanco seré, dile en esta hora.